Bueno, vamos a empezar con el cuarto tema, ¿sí? Que este es donde vamos a saber realmente qué es el Evangelio, ¿sí? Que es un tema que lo hemos tocado o en las diferentes iglesias o en los diferentes tipos doctrinales nos dicen, ay, es que el evangelio y es que tenemos que ir y predicar y llevar el evangelio a todas las personas, cumplir ese llamado que nos hizo Jesucristo de la gran comisión, ¿no? Eso es lo que muchos nos dicen. Ay, no, es que tenemos que hacer esto. Ay, es que tenemos que hacer lo otro. Pues ahí es donde nosotros tenemos que meditar en esto, ¿no? Meditar y realmente mirar qué es qué es realmente esta palabra de evangelio según las escrituras, no según lo que yo crea, no según lo que dice el historiador, no según lo que dice cierto teólogo, sino lo que me dice realmente las escrituras. ¿Listo? Bueno, en primera de Corintios, es que Tesalonicenses, en primera de Corintios 15:1 nos dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿sí? Entonces acá nos habla del evangelio, ¿sí? Acá esta palabra evangelio en el Strong ustedes la van a encontrar con dos posibles números, la G2097 y la G2098. ¿Qué quiere decir buen mensaje o buenas nuevas? ¿Sí? Esos son realmente lo que significa evangelio, ¿sí? En nuestro idioma popular, ¿sí? El dar las buenas, ay, venga, es que le tengo un chisme, una buena noticia, usted no sabe. Eso es evangelio, ¿sí? Llevar una noticia a alguien que a ti se te sale el corazón de la alegría porque sabe que es algo muy esperado, ¿sí? También buenas noticias para el tiempo, para la época por lo menos de los reyes, de los imperios, era lo que se utilizaba para el mensajero que iba a ir a vigilar o que llevaba noticias de alguna guerra. Llevaba un mensaje, ¿sí? Pues sea bueno o sea malo, pero llevaba ese evangelio, esa buena noticia al rey, ¿sí? Eso es también. O esa buena Julietcita, noticia, perdón, señora, se ve todo borroso. ¿a todos se les Disculpe ve que la... borroso? No, entonces de No, pronto es tu no, internet, se ve Margarita. bien. ¿No? Sí, porque acá ya todos me dicen que está Ah, bien. bueno, gracias. Vale, no te preocupes. Entonces, si vemos, entonces acá evangelio es esa buena noticia, ¿no? Ese buen mensaje o ese decreto del rey que llegaba hacia el pueblo también era una buena noticia para el pueblo de parte del rey, ¿no? Y pues para nosotros es una buena noticia de quién? De nuestro Dios. ¿Listo? Eso es lo que vemos, ¿vale? ¿Y qué es el evangelizar entonces? Vamos a ver el fundamento para nosotros qué es el evangelizar. Casi siempre nos tocan este punto de Primera de Corintios 5:2 hasta el verso 4, que es el evangelio que nosotros queremos que dar, ¿no? Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Esto es lo que nos dicen, venga, usted tiene que ir y evangelizar y predicar el evangelio, que es que Cristo vino, murió, se llevó tus pecados y resucitó para salvarte, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen que es el Evangelio. ¿M? No está mal, sí, pero a esta parte le falta algo, ¿sí?
Le falta algo más, ¿sí? Porque no sé si cuando tú escuchaste por primera vez y te predicaron esto y tú dijiste, bueno, sí, lo sigo y de ahí, ¿qué más tengo que hacer, no? Como que quedaste con esa duda o esa pequeña picazón de decir, venga, pero como que falta algo más, como que, bueno, sí, murió y resucitó, pero yo no tengo que hacer nada. Simplemente lo recibo y ya, y vivo y sigo mi vida tal y como la llevo, ¿no? Entonces ahí es donde viene lo que dice Primera de Pedro 4:17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que, qué? Que no obedecen el evangelio de Dios? Uy, ¿cómo así? Si el Evangelio de Dios, según lo que muchas veces nos han enseñado, es que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros, ¿cómo así que acá me está diciendo cuál es el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Yo en qué parte tengo que obedecer cuando me dicen que el Evangelio es que Cristo murió, vino y resucitó por nosotros? ¿Qué parte de obediencia tengo que hacer ahí en esa parte? Quedaríamos como locos, ¿cierto? Porque sería devolvernos en el tiempo, vivir casi lo mismo que vivió Jesucristo. No sé, que nos piden que obedezcamos, ¿cierto? Ahí en eso sí solo nos basamos en 1 Corintios 15:2 hasta el 4, ¿no? Que según eso es el Evangelio. Pero si vemos, el Evangelio nos dice que tenemos que, ¿qué? Que obedecer el Evangelio, nos lo está diciendo Pedro, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a comprender acá. ¿Qué es lo que yo tengo que obedecer y cuál es ese evangelio? ¿Desde cuándo se predicó en el evangelio? ¿Será que Jesucristo predicó ese evangelio? ¿O solo fue Pablo, solo fue después de que Jesucristo vivió todo lo que vivió, ¿no? Según lo que dice 1 Corintios. Por eso en Marcos 1:14 que nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando Jesucristo? ¿Nuestro Mesías? El Evangelio de Dios. ¿Y será que en Evangelio. todas sus prédicas dijo, ay, yo vine para morir y dar mi vida por ustedes y estar con ustedes y después resucitar? ¿Será que todas sus prédicas se basaron en eso? ¿Cuántas veces contadas podemos decir que él habló de lo que dice en 1 Corintios 15:2 y al 4? ¿Ustedes les han contado cuántas veces Cristo dijo, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar? La dijo 4 veces en específico. Primero cuando da la señal de Jonás, cuando los fariseos le preguntan, denos una señal, ¿sí? Él les da la señal de Jonás, ahí a esa advertencia en Mateo 16 da la otra. Y las otras dos se las dejo para que las averigüen porque no me acuerdo, ya la cabeza no me da para tanto, dicen por ahí. Listo, pero ya les di pistas. Listo, son 4 veces que realmente lo dice, tres en específico se dice voy a morir y tengo que ir y después voy a resucitar a los 3 días. Sí. Y por eso sigue diciendo en el verso 15, sigue diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, ¿y qué dice? Y creed en el evangelio. ¿En cuál evangelio? En que Él iba a morir y resucitar y vivir por nosotros y todo esto que dice en 1 Corintios 15:2. No, porque faltaría algo. Acá Él todavía no había padecido, aquí Él todavía no había muerto, acá Él todavía no había sufrido, acá todavía lo veían casi como un profeta Él, porque estaba que iniciando su ministerio. Imagínate, ¿no? Y Juan, si hubiera escuchado eso, pues le hubiera dicho, usted está loco, ¿cómo así que vamos a creer y caminar en esto? O sea, ¿dónde quedó la Torá? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿Dónde quedó la instrucción que Dios dijo, no?
Entonces ahí ya tendría problemas con todo el pueblo judío si realmente hubiera dicho algo incoherente, ¿no? Por eso tenemos que revisar qué fue lo que realmente estaba diciendo, ¿sí? Si nosotros le cambiamos esta palabra evangelio por buen mensaje, vamos a ver que nos cambia mucho más, ¿no? Porque dice, Jesús vino a Galilea predicando el buen mensaje del reino de Dios. Uy, y entonces ahí, ¿cuál es el buen mensaje de Dios? ¿Cuál es ese buen mensaje del reino de Dios? ¿Sí? Y sigue en el verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el buen mensaje. ¿Cambia la idea? Cambia total y radical, ¿cierto? Por eso es bueno conocer la verdadera traducción porque eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor el mensaje, ¿no? En Hebreos 3:16 nos dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Recordaron que ellos en qué provocaron. ¿Quién me puede decir? Israel cuando salió de Egipto, ¿en qué provocaron a Dios? En la queja, Ujú. ¿En qué la más? desobediencia, la desobediencia. Exactamente, ¿sí? Tentaron inclusive mucho a Dios. Y dice verso 17, y con quienes estuvo el disgustado 40 años. Ellos estuvieron en el desierto 40 años. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Recordemos que los que salieron de Egipto, todos los que vieron los milagros de las plagas, todos los que vieron muchos de esos milagros, ¿qué pasó? Todos ellos murieron en el desierto. ¿Quiénes fueron los únicos dos que se salvaron? Caleb y Josué. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Exactamente. Ellos fueron los únicos. ¿Por qué? Porque sí vieron las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso sigue verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Quiénes no iban a entrar en el reposo? Los que desobedecieron, los que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De su incredulidad. Y creo que ese es el pecado y creo que eso es lo que más nos aparta de Dios, es la incredulidad. ¿Sí? Porque si nosotros no somos capaces de creer que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios puede hacer miles de cosas, estamos graves porque tendríamos un corazón demasiado duro, demasiado de piedra, ¿no? Y en Hebreos 4:1, ¿qué nos sigue diciendo? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, entrar en el reino de los cielos, entrar en la nueva Jerusalén, el resucitar, eso es la promesa, dice, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos. Acá les pregunto, ¿por qué el que estaba traduciendo acá no escribió evangelio, sino buena nueva? ¿Por qué lo querían desconectar? Porque casi siempre uno se guía por las mismas palabras para buscar. Ay, venga, ¿dónde en todas las escrituras del Nuevo Testamento me dice evangelio? ¿No? Entonces ahí donde me dice evangelio, esos son los textos que yo tengo que tomar para mi tema, ¿no? Pero se nos olvida la verdadera traducción y pasamos pasajes por alto como estos que estamos viendo acá en Hebreos, ¿no? Por eso dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a quienes, ¿de quién viene hablando? ¿De quién veníamos hablando en el capítulo 3 de Hebreos?
del Israel que no entró en el reposo de la tierra prometida, pues, por el la incredulidad. Exactamente. Esos eran los tres. Exactamente, de ese Israel que estuvo allá en el desierto, unos obedecieron y otros desobedecieron, ¿cierto? Por eso que dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, ya vimos que fe es que fidelidad a la verdad en los que la oyeron, no había fidelidad. La escucharon, pero no la quisieron obedecer, no había fidelidad, no había firmeza en sus convicciones. Porque hoy en día la mayoría que conocen de las escrituras, cualquier problema, cualquier circunstancia, piensan en ir a buscar a X o Y persona en vez de ir directamente a buscar a Dios. No, es que voy a buscar primero a mi pastorcito porque es que él sí, él se conecta con Dios, él me puede ayudar. Pero mi fe en dónde tiene que estar, puesta en mi pastor, puesta en Dios, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver. Si vemos estos textos son muy importantes porque nos está llevando y acá ya vemos que nos dice oír la palabra. Entonces ya vemos que el evangelio viene vinculada o esas buenas nuevas viene vinculada con qué? Con las escrituras, ¿sí? Con la palabra de Dios. Ya ahorita vamos a ver ciertos textos del Antiguo Testamento que nos dan cierta luz de esas buenas nuevas que nosotros tenemos que compartir. En Hebreos 4:3 nos sigue diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, ya Dios sabía quiénes iban a fallar. Por eso debemos de rogar a Dios que nosotros no seamos de los que fallamos y si estamos en esa lista, pues que Él nos ayude a salir de allá, ¿no? Por eso sigue en el verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en dónde? En el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué? De desobediencia. ¿A quienes se le predicó primero? A Israel, a aquellos que estaban en el monte Sinaí, y podemos decir que no solo a ellos. Como vimos en el tema de la ley dada a Moisés, desde Abel ya habían conocido la buena nueva. Ya habían conocido la instrucción de Dios. Noé sabía qué era lo que tenía y las instrucciones de Dios. Por eso Dios lo encontró justo. Abraham no tenía las leyes de Dios, todavía no estaba Moisés para su época y ya dice que cumplía los mandamientos de Dios y era perfecto en Dios. O sea, desde el principio Dios nos dio a conocer las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿cuál será esa palabra de Dios o la buena nueva? Lo que nos dice Primera de Pedro 1:22. Y esto ya lo hemos leído, pero pues lo vamos a retomar. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal que no fingido. ¿Y qué es un amor fraternal fingido? ¿Quién me puede decir qué es un amor fraternal fingido? Pues que no lleva amor realmente, ¿no? Que no lo siente, que no No es está dentro del, pues dentro de los parámetros de la ley de Dios. Ujú. Egle, ¿ibas a decir algo? Bueno, Sí, que se refiere cuando hacemos las cosas incluso para Dios, pero no con el corazón. Ujú, Entonces a veces cuando amamos de palabra, pero como dicen, no me acuerdo si es Juan, pero no de hecho, y en verdad, o sea, cuando no hacemos las cosas con el corazón. ujú. Yo les puedo poner un ejemplo de fe fingida
Y es por lo menos cuando un papá le dice a su hijo, papito, yo lo quiero, lo adoro, ay, yo te quiero bajar las estrellas, mejor dicho, yo te voy a cuidar, no sé qué, pero se enfermó con una fiebre de 40 grados y el papá por ahí ni las nubes. Preciso tenía o necesitaba almorzar y la que la atendía era la niñera. Preciso necesitaba un buen calzado y ahí andaba con los zapatos rotos. ¿Eso es qué? Amor fingido. Que yo te digo, te adoro, te amo y todo, pero en mis hechos estoy haciendo todo lo contrario, ¿sí? Por eso dice para el amor fraternal que no fingido, que sea de hecho y no de palabra, bien lo dice las escrituras, ¿no? Por eso nos dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un corazón puro no lo hace por engaños, no lo hace porque, ay, venga, yo quiero que esta persona me dé algo a cambio de mi amor, de mi fraternal, ¿no? O de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ay, es que le hice este favor, pero tarde o temprano se lo cobro, ¿no? Hay gente que es así, que siempre anda cobrando todo lo que uno hace por ellos, ¿no? Por eso dice, de corazón puro, siendo renacidos, que dice, no es simiente corruptible, que se daña, que es pecaminosa, sino de simiente ¿qué? Incorruptible, que no se daña, que no perece. Y esta simiente incorruptible, ¿por dónde la encontramos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que son ¿qué? Las escrituras. Y ya vamos a especificar qué parte de las escrituras, ¿vale? Porque sigue en el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Este texto, recordemos que está citando acá Pedro, desde el verso 24 está citando a Isaías, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver en el verso 25 que nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este verso 25 es el que ustedes tienen que completar ahí en su idea de decir, venga, yo tengo que evangelizar, tengo que llevar el buen mensaje. ¿Y cuál es ese buen mensaje? El que yo tengo que permanecer en las escrituras porque gracias a que Cristo murió y resucitó por mí y dio todo por mí, pues entonces es que yo ahora soy salvo y por eso tengo que permanecer en su palabra para que esa salvación no la llegue a perder. Porque nosotros podemos perder la salvación. Suena duro, pero la podemos perder, ¿sí? Y hay varios textos que lo ratifican. Y ejemplo que los ratifican. Entonces, la referencia cruzada de esto o el texto a que Pedro está citando es Isaías 46. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Eterno sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, más que, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vuelvo y les hago una pregunta. Para el tiempo de Isaías, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿Qué era lo que él tenía en sus manos como palabra de Dios? La Torá. Ajá, muy bien. Exactamente, la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, el Pentateuco, el Humash, ¿sí? Esa era lo que tenía Isaías para decir que su palabra permanecería para siempre, que no iba a caducar, que no iba a acabarse, ¿sí? En Salmos 68:11 nos sigue diciendo lo siguiente. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban ¿qué? Buenas nuevas, que llevaban ¿qué? El Evangelio.
Para la época de Salmos, el Salmo 68, no me acuerdo si quién lo puede buscar, por favor, para que me diga quién lo escribió, pero si vemos en los Salmos, casi siempre fue antes de que se formara todo lo que nosotros conocemos como el Tanakh. Para esa época todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues imagínate, acá solo tenían como palabra de Dios que era la Torah, ¿sí? 68 dice el director musical Salmo de David. ¿Es Salmo de David? Vale, gracias, Tony. Entonces, si vemos David, ¿y David para qué tiempo estuvo? De acuerdo al diamante que tenemos, si no estoy mal con la fecha, si algo me corrigen, fue para el 1010, ¿no? Del 1010 antes de Cristo a casi al 970, si no estoy mal antes de Cristo, fue que estaba David reinando. ¿Y qué era la palabra que él tenía en ese momento? La Torá. El Pentateuco, la ley dada a Moisés, ¿sí? Eso era lo que él tenía que en sus manos, lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando. ¿M? En Gálatas 1:8 vamos a ver otro texto que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ¿cuál es el evangelio que nosotros tenemos que predicar? La Torah, ¿no? La instrucción, el Pentateuco, la ley dada a Moisés, que dice, si un ángel del cielo te predica otra instrucción que no fue de Dios, diferente a la que os hemos anunciado, que dice, sea anatema, sea maldito, ¿sí? Porque dice verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y curiosamente repitió lo mismo 2 veces. Si alguno os predica evangelio, perdón, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que dice, sea anatema. Ahí es donde tenemos que tener cuenta. Mire lo que Pablo nos está diciendo en Gálatas. Y nos empieza hablando antes de que la ley de Moisés, nos dice la ley de Moisés está vigente, toca cumplirla, y si alguien te empieza a predicar otra cosa, ¿qué dice? Ténganlo como maldito, como anatema, algo que ustedes no pueden acercarse, algo que ustedes tampoco deban de vivir de acuerdo a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te apartaría a Dios, ¿no? Y eso lo encuentran, anatema es el G33.1, que quiere decir maldito, ¿no? O 331, quiere decir maldito, ¿listo? Para que lo tengamos bien presente. ¿Mm? Esto lo podemos ver en inglés. En inglés evangelio es gospel, ¿sí? Lo que también podríamos entender que viene de good spell, ¿sí? O Dios deletreando, ¿sí? Eso es más que todo lo que está diciendo. Dios le creó pictograma por pictograma lo que le dictó a Moisés. Y eso pasó más en las segundas tablas que Dios le dio, ¿sí? Porque en las primeras, pues Dios las escribió, pero en la segunda ya les tocó a quién, a Moisés. ¿M? Y pues esto fue lo que Dios escribió, las 10 declaraciones, y pues de lógico que con ellas venían las otras muchas que vienen detrás, como vemos, de los 10 mandamientos pende todas las demás escrituras, ¿no? O sea, no se están borrando, no se están resumiendo, sino que estos 10 mandamientos de ellos también vienen muchos más por debajo, ¿no? ¿Listo? Y bueno, con eso terminaríamos lo que tengo realmente en diapositivas, pero les tengo otros textos que son muy importantes que tenemos que mirar, ¿sí? Y estos textos, déjenme ya les digo cuáles. Ta, 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 ta. Por lo menos vamos a ver primero
unos textos donde nos habla de las buenas nuevas como un mensaje de victoria y del reino de Dios, ¿sí? Isaías 49, porfa, ¿quién me lo puede buscar? Yo, Porfa, ¿lo lees? todo el 49. No, solo el verso 9. Ah, perdón. 49, ¿no? 49. No, Discúlpame. 49. Entendí Yo también entendí 49. 49. Bueno, fue culpa mía que no les dije muy bien. Entonces, capítulo 40, verso 9, ¿listo? Ahí va. Dale. Dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Ujú. Entonces, cuando acá dice anunciadora, ¿qué quiere decir? Va a llevar buenas nuevas, va a llevar buen mensaje, ¿sí? Se los voy a compartir acá en la Biblia para que ustedes lo vean directamente. Anunciadora es el H1319, que quiere decir bazar. Esa es la misma palabra que nosotros encontramos como evangelio, ¿sí? Ya se los voy a mostrar en grande, porque pues acá es muy chiquito, pero ya se los voy a mostrar directamente desde el diccionario. También se los agrando. Entonces, si vemos esa palabra es que bazar. ¿Qué quiere decir anunciar? Acá vemos buenas nuevas, ¿no? Si lo vemos ahí, acá no me deja, acá está, buenas nuevas, ¿no? ¿Qué es buenas nuevas? Evangelio, ¿no? Si vemos ahí lo que dice es que vas a anunciar, ¿sí? Que a Jerusalén, que no tema, que ved aquí al Dios vuestro. Que el Eterno va a venir, que el Eterno te va a estar allí, te va a acompañar, te va a cuidar, te va a proteger y para eso va a reinar sobre nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí en Isaías 49. ¿Listo? Capítulo 40, verso 9. Otro texto que vamos a ver es Isaías 52, verso 7. ¿Sí? Entonces lo vamos a buscar, denme un minuto acá. Isaías 52, verso 7. Porfa, ¿quién lo tiene para que lo lea? Que necesito que ustedes lo vean directamente en sus escrituras. A ver si nadie si no, yo lo tengo ya. Dale, porfa. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ajá. Entonces, si vemos estas buenas nuevas que trae, ¿cuáles son las buenas nuevas? De paz, de shalom, ¿sí? De restauración como tal. Como lo vimos al principio, ¿no? Creo que esta palabra shalom ya la habíamos visto, que es restauración, ¿no? Esas buenas nuevas del bien, es decir, de bendición, de prosperidad, porque ahí viene con esa palabra top, que es que funcional. Esa palabra ya la vamos a ver después también, más adelante con el tema acerca de la alimentación, ¿vale? Igual ahí la pueden ir teniendo. Y cuando hablamos de salvación, esto es algo que a mí me encanta, cuando hablamos acá de salvación, vamos a ver que está el nombre de Yeshua. Ese es el H3444. Acá cuando habla de salvación está hablando de Yeshua. Ustedes lo pueden ver directamente en el Strong, es el H3344. 3444, perdón, ya estoy leyendo mal los números. Si vemos que dice Yeshua. Entonces, ahí, ¿qué nos está diciendo? Del que publica a
Yeshua. Imagínate cuando ellos estén recitando o cuando incluso en las sinagogas estén recitando este texto en el hebreo y estén citando y estén hablando de Jesucristo, de nuestro Mesías, porque realmente Yeshua es el nombre hebreo, podríamos decir el nombre original realmente de Jesucristo, ¿sí? Sí, que lo que quiere decir es que salvación. Y eso por lo menos lo vemos en Mateo, cuando el ángel se le presenta a María, que le dice, le pondrá su nombre Jesús porque él salvará a todo el pueblo. Su función era que salvar. Por eso su verdadera traducción o lo que el verdadero nombre no era Jesucristo, era Yeshua, porque era un nombre que realmente representaba su misión, ¿sí? Esto es increíble. A mí me encanta ver estas cosas acá en las escrituras porque pues nos suelda no, mejor dicho, nos saca el cerebro, por así decirlo, nos explota el cerebro, ¿sí? Por eso dice, del que publica a Yeshua, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuál era ese mensaje central que estaba diciendo ahí en este verso 7 de Isaías 52? ¿Cuál creen que es el mensaje central? ¿Cuál creen que es el mensaje central? Del versículo Del versículo, el Isaías versículo. 52:7, Ajá. pues que como una bendición para los que proclamamos la salvación a Yeshua. Bueno, sí, puede ser. Pero el mensaje más central es decirles que tu Dios reina. Ese es el mensaje central de este texto, porque ¿qué era lo que realmente esperaba el pueblo? ¿Qué es realmente lo que nosotros esperamos? ¿Qué es realmente lo que Jesucristo nos dijo que esperáramos? Que Él viniera a reinar. El reino venidero. El reino venidero, sí, eso, el Mesías. Y Ah, lo que Israel siempre esperaba era al Mesías, al rey que venía a reinar. exactamente. Ok. Tu Dios reina. ¿Se lo está diciendo en tiempo qué? Presente. Él ya está reinando, Él ya vive en nosotros, no necesitamos esperar, Él ya reina en nuestras vidas. Recordemos que cada uno de nosotros somos el tabernáculo de Dios, ¿no? Entonces, esto a mí me encanta ver todas estas cosas, por eso le traigo estos textos, para que ustedes vean cuál realmente es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Y si nosotros decimos que tu Dios reina y el reino de Dios está acá, entonces nosotros tenemos que vivir bajo su constitución, bajo su instrucción, bajo sus decretos, bajo sus promesas, que es donde lo encontramos en la Torá, en el Pentateuco, en la ley dada a Moisés. ¿Listo? Otro texto que vamos a ver es Isaías 61:1. Vamos a ver, Isaías capítulo 61 verso 1. ¿Quién lo puede leer, por favor, en sus Biblias? ¿Ninguno lo tiene? Yo, Dale, Pedrito, por favor. el Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí porque me ungió. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Amén. Este texto Jesucristo lo vino a citar, ¿dónde? En Lucas 4:18 al 21. Y lo vamos a leer. Lucas capítulo 4 versos 18 al 21. Y lo vamos a leer. Dice,
Acá dice desde el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué dice verso 20? Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, ¿no? ¿Quién realmente estaba practicando las buenas nuevas que tenía que llevar el mensaje, llevar ese evangelio a quienes, a los pobres, a los oprimidos, a los ciegos? Él hizo todo esto. Él le dio la vista a un ciego, él restauró la vida de oprimidos como la mujer, María Magdalena, le dio libertad a los cautivos, Barrabás, ¿sí? Fuera de eso, a los quebrantados de corazón los sanó, a Pedro los sanó, él estaba quebrantado de corazón después de haberle fallado, ¿sí? Y le dio buenas nuevas a los pobres. Él llevó el mensaje a lugares donde otros no habían ido a predicar. Solo podemos ver y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para cumplir todo esto, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí las Escrituras. Entonces, si nosotros vemos esto que habla en Isaías 61, todo el verso 1 es lo que Jesucristo estaba cumpliendo. Pero él no siguió leyendo, y recordemos que para esa época los rollos no tenían el verso 1, el verso 2, el verso 3. Eso más o menos se vino a poner versículos y capítulos más o menos para el año 1200 eh, con los, ¿cómo es que se llaman esto? Los masoretas, ¿sí? Si no estoy mal, si me corrige. Igual, de pronto lo tocamos un poquito más adelante. Entonces, si vemos, él desde antemano estaba diciendo eso. Lo que no estaba cumpliendo y que va a cumplir en su segunda venida es que lo que dice acá en la mitad del verso 2 en adelante, porque él termina ahí la lectura diciendo a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Eso fue lo que él vino a hacer. Pero lo que sigue diciendo, él no lo leyó. Lo que dice, y el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a los enlutados. Esa parte la va a cumplir ¿dónde? En su segunda venida. Porque ahí sí es que va a poner su mano justa sobre todos. Ahí sí va a decir, este se merece misericordia, este no se merece misericordia, este va a ser para castigo, este va a ser para misericordia, así sucesivamente. Imagínense, ¿no? Creo que con estos textos entendemos mucho mejor realmente qué es lo que el Eterno quería decir acerca y qué es lo que Jesucristo y qué era lo que Pablo, Pedro querían enseñar con evangelio, ¿cierto? Y si ustedes buscan, hay otros muchos textos que hablan acerca de ese mensaje de buenas nuevas, ¿sí? Que tenían que tener, ¿vale? ¿Listo? No sé si hasta acá haya preguntas, inquietudes acerca de este tema 4. Es chiquito, sencillo, pero sí así muy sabroso, muy con mucho nutriente, por así decirlo, ¿no? Es que habías dejado, bueno, no sé, me intriga saber si estoy bien. Dejaste que buscáramos en dónde venía cuando Jesús dijo que anunciaba su muerte, ¿no? Y resurrección. Ajá, sí, que hay 4 Encontré yo textos. Mateo 17, Ajá. Lucas 24 y Juan 11, 25 y 26. No sé si esas son las que habías dicho, sino para que bueno, Bueno, en Mateo, corrobore. yo sé que en Mateo lo dice 4 veces, solo en Mateo, ¿sí? Ah,
Hablando solo en Mateo, ya en los otros evangelios, no, todavía no lo he llegado a estudiar en esos evangelios. Ya cuando lleguen esos evangelios, muy posiblemente les diga, aquí buscó estos tantas veces y aquí dijo tantas veces, ¿no? Pero en Mateo como tal, sí, Mateo lo registra 3 veces que Jesucristo se lo dice directamente a los discípulos y pues la cuarta sería esa señal que le da a los fariseos, ¿sí? A Ah, los ok. incrédulos para que crean, ¿no? Ujú. Que como les dije, una creo que está en Mateo 12, la otra está en Mateo 16 y las otras dos no las tengo presentes, pero están en los siguientes capítulos. ¿Listo? Ah, ok, ok. Ujú. Listo. Gracias. Solo en el libro de Mateo, ¿no? Los otros evangelios, pues sí las puede decir más, pero pues no podemos, si es situaciones diferentes, las podemos sumar, si no, serían la misma situación, ¿listo? Ok, gracias. Vale. La próxima clase vamos a hablar acerca de las referencias, ¿listo? Para esa clase, sí, ahorita les voy a mandar lo que es el Word para computador y lo que es el My Bible para celular, que es la que es más completo porque Word también está para celular, pero esa sí toca pagar, ¿vale? Para que tengan pendiente, ¿listo? Entonces entraremos en ese tema de las referencias donde vamos a ver cómo buscar qué tipo de referencias son las que nos muestran nuestras Biblias, ¿sí? Y ciertas referencias que hay a ciertos temas. Si no estoy mal, ahí está el tema del nuevo pacto. Para entender esos dos términos acerca de qué es el nuevo pacto, mirando acerca de las referencias y iglesia no, sino el gran mandamiento, ¿sí? Para tener presente de dónde se saca eso, si Jesucristo se lo inventó, lo sacó de las manos. Hay también asamblea y congregación, veremos ahí, ¿listo? Entonces, estos 3 términos los vamos a estudiar a través de las referencias, ¿sí? Esas referencias cruzadas son lo que estábamos viendo ahorita con primera de Pedro y Isaías, ¿no? Que Pedro está citando a Isaías. Eso es una referencia cruzada, ¿listo? Ya las vamos a ver más adelante, un poquito mejor explicadas. Vale, entonces pues vamos a orar, ¿sí? Ya teniendo presente todo esto que hemos visto el día de hoy, ¿vale? Después oremos y finalizamos directamente con la clase. Señor y Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, por mostrarnos realmente que debemos estar sometidos a tu instrucción, a tu palabra, que ese es el mensaje que debemos de llevar y que el mensaje central de todos es que tú estás reinando en nuestras vidas, que tú quieres reinar en la vida de los demás y que tenemos ciertas instrucciones para seguir, para cumplir, para obedecer, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estuvieron aquí en clase, por los que van a ver el video diferido, que seas tú el que les hables, que seas tú el que les enseñes cada día más y sobre todo que les des ese entendimiento y ese discernimiento que necesitan, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.